¿Por qué Suiza es uno de los países más ricos del mundo? Suiza, la sede de las finanzas mundiales. Este pequeño país del centro de Europa sin salida al mar y con escasísimos recursos naturales es pionero en cuanto a la paz y la democracia, haciendo de su neutralidad histórica el contexto perfecto para ser sede de gran cantidad de instituciones internacionales tales como la Cruz Roja, Naciones Unidas, OMS, OMC, entre unas 200 organizaciones. A tal extremo llevó su neutralidad que ingresó como miembro pleno de las Naciones Unidas recién en el año 2002 y no forma parte de la Unión Europea a causa del referéndum del 2001 con 77% de votos en contra. A pesar de ello, integra la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA por sus siglas en inglés, un pequeño y balanceado bloque económico que comparte junto con Noruega, Islandia y Liechtenstein. Durante las dos guerras mundiales Suiza conservó su histórica postura neutral, evitando de este modo las devastadoras consecuencias en su territorio de los enfrentamientos de sus vecinos. Luego, en la época de posguerra, el sector bancario creció exponencialmente, empujando el incremento promedio anual del PBI al orden del 5% entre 1950 y 1970, Gapminder Foundation, 2022. Desarrolló al mismo tiempo un fuerte sector manufacturero encabezado por los rubros alimenticios, Nestlé, farmacéutico, Novartis y Roche, construcción, Holcim y químico. Igualmente importante es el desarrollo del sector turístico, explotando desde los Alpes hasta sus históricas ciudades. Párrafo aparte. Merecen los impuestos en Suiza. Acorde a una tendencia mundial, el impuesto a las ganancias de las empresas fue bajando de forma diferenciada en cada cantón durante la última década. A nivel global, la baja fue del 3% en el período 2007 a 2017. Más de 850 compañías multinacionales tienen sede en Suiza, haciéndolo el país con mayor concentración de multinacionales dentro del ranking Fortune 500 per cápita. Esta concentración se explica por la estabilidad económica que ofrece el país, la ya mencionada y característica neutralidad y por supuesto, ventajas impositivas excepcionales. En otras palabras, estas 850 empresas multinacionales van a pagar sus impuestos a un país con una población de 8,5 millones de personas. Estas organizaciones ejercen una gran presión al Estado para que continúe siendo business friendly, amenazando con la posibilidad de reubicarse en destinos más favorables si esto no ocurriera. Desde hace 50 años Suiza mantiene regímenes especiales que reducen la carga tributaria de los holdings, gozan de exención impositiva a nivel de los cantones suizos y tienen una reducción en el pago tanto del impuesto federal como del impuesto sobre los activos de la empresa, y de los headquarters internacionales, exclusión de impuestos sobre las ganancias generadas en el exterior. A partir del 2007, la Unión Europea comenzó a presionar a Suiza para que aboliera esta normativa, argumentando competencia desleal. Para evitar ser incluida en la categoría de paraíso fiscal para la UE, el gobierno decidió reformar su legislación sobre estos puntos controversiales con la iniciativa denominada el sistema de salud en Suiza. En cuanto a salud se refiere, el gasto total es del 12,4% del PBI, el más alto de los países europeos miembros de la OCDE, OECD, 2019. Es la suma del 7,9% del gasto público más el 4,5% privado, siendo este último porcentaje particularmente el que empuja el sacrificio económico de la sociedad por encima del resto, alzándola como la medicina más costosa del continente. A pesar de la amplia oferta de prestadoras privadas, la competencia no se ve reflejada en una baja en los costos. Suiza impone por ley la obligatoriedad de tener seguro médico básico privado, sobre el cual las empresas de salud no pueden obtener ganancias ni rechazar ningún solicitante ya que es cubierto por el Estado a nivel cantón. Si el costo del seguro supera el 10% del ingreso de una persona, entonces el Estado subsidia la diferencia. El mismo
mismo cubre las consultas con el médico de cabecera, la mayoría de los especialistas, remedios prescriptos, algunas vacunas, algunos exámenes generales, estudios específicos en grupos de riesgo, EJ, mamografías si hay antecedentes en la familia. Los costos durante el embarazo y hasta los primeros meses del bebé y, hasta los 18 años, cubre también tanto el plan dental como los anteojos o lentes de contacto. Para todo lo demás, existen planes suplementarios sobre los que las empresas de salud sí pueden obtener ganancias, y que varían enormemente en cuanto a su precio. El problema del alto costo del sistema médico lo comparte de forma semejante con Estados Unidos. Ambos países curiosamente dejan gran parte de su sistema de salud en manos privadas. El sistema de educación en Suiza. El sistema educativo suizo es predominantemente público, con solo el 5% de los alumnos concurriendo a escuelas privadas. La calidad de su educación lo ubicó noveno entre 65 países de la OCDE en las pruebas PISA del 2012. El sistema es totalmente descentralizado, ya que cada uno de los 26 cantones se hace cargo de su propia jurisdicción, resultando en un sistema flexible de acuerdo a las necesidades regionales. El gasto público ocupa el 5,1% del PBI de forma sostenida. En Suiza, esto se refleja en las escuelas públicas con un promedio de 19 alumnos por clase en la primaria, con una tendencia en los últimos 20 años al aumento de clases con 13 a 16 alumnos. Mientras que el porcentaje de menores de 25 años que terminó la escuela secundaria en Suiza en el año 2010 fue del 92,4%, en Argentina los menores de 20 años que terminaron la secundaria en el mismo periodo fue del 39%, o 75% si se considera solo Capital Federal. Suiza y su integración al comercio internacional. Respecto al comercio, si bien es un país de fronteras sumamente abiertas, tiene fuertes restricciones a la importación de productos agrícolas. A estos se les aplica un arancel del 35,7% y una restricción de cantidad, mientras que al resto de los bienes y servicios solamente le aplica un gravamen del 1,9%. En resumen, Suiza consolidó su posición de potencia gracias a su avanzada industria y a su entorno favorable para las empresas, en todo sentido. Ante la escasez de recursos naturales, se concentró en atraer capitales internacionales para desarrollar su economía, ofreciendo un contexto sumamente favorable. Enarbola la bandera de la libertad en varios aspectos. Los cantones toman gran cantidad de decisiones autónomas, es un país muy abierto al comercio exterior excepto por el resguardo de sus productores agropecuarios y posee leyes laborales sumamente flexibles. Su sistema educativo se encuentra a la vanguardia de Europa y su sistema de salud cubre las necesidades básicas de sus habitantes. Al igual que pudimos observar en los casos de Noruega y de Australia, parecen dos elementos fundamentales para el desarrollo de una nación. Recuérdese que el 90% de los adultos entre 56 y 65 años completaron en un 90% la escuela secundaria, lo que habla de un posicionamiento privilegiado dentro de la agenda política ya en la década del 60 y antes. Esto suena lógico, ya que una empresa para radicarse necesita mano de obra calificada y una población sana, una variable que baja los costos laborales y guarda un enorme valor para toda la sociedad.